El miedo es parte de la vida, pero solo es sano y natural cuando surge espontáneamente ante un hecho desconocido o difícil de entender. Pero cuando en cambio se convierte en la base de una relación entre dos seres vivientes, es altamente destructivo. Hoy estaremos aprendiendo cómo identificar una intimidación, pero sobre todo sacarla de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Bienvenido a tu programa, Un Café con el Maestro. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. ¿Será que el Maestro Jesús, al igual que nosotros, experimentó la intimidación? Bueno, a mí me parece que sí, porque la palabra de Dios nos indica que Él fue tentado en todo. Y en el libro de Isaías, en su capítulo 8, desde sus versículos 11 al 13, nos dice lo siguiente: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Amén. Bueno, la Biblia no nos habla de la juventud del Maestro Jesús, porque yo deduzco que en la juventud, ¿verdad?, es cuando nosotros más experimentamos la intimidación. Pero sí nos habla de sus últimos 3 años de vida. Y encuentro que hubo ocasiones que el maestro se sintió intimidado. Y una de ellas fue cuando él regresó a su pueblo Nazaret. Lo vemos en el libro de Marcos en su capítulo 6 del 1 al 5. Bueno, por cuestión de tiempo te voy a narrar más o menos cómo fue la historia. El maestro llegó a su pueblo Nazaret. En el día de descanso, él enseñaba en la sinagoga, pero muchos se preguntaban, bueno, ¿quién es este hombre? Y se burlaban de él, alegando, bueno, que él era el hijo de un simple carpintero llamado José y María. Ellos ya los conocían y conocían a sus hermanos y los llamaban por los nombres, porque conocían a toda la familia de Jesús. Y debido a la incredulidad del pueblo de Nazaret, el maestro no pudo hacer ningunos milagros. La intimidación, la falta de fe bloqueó que él pudiera hacer milagros. También encuentro que cuestionaron su autoridad en el libro de Mateo en su capítulo 21-23. Dice lo siguiente: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Amén. Imagínate tú. Para ese entonces la autoridad se medía, según los fariseos, cómo se vestían, cómo era su vestimenta, ya que el vestido tenía que llegar por los talones de los pies. Así eran ellos. Y como Jesús estaba con una batola, pero no muy larga, pues ellos cuestionaron esa forma de vestir de Jesús. Se pudiera decir que en la actualidad, bueno, para que lo podamos visualizar mejor, el Maestro Jesús está utilizando unos jeans y unos tenis como zapatos. Él era un hombre común y corriente, ¿vale? En lo que se refería a la vestimenta. De hecho, él se vestía muy bien, muy fino, pero él era común y corriente. Pero cuando él hablaba con autoridad. Lo podemos ver en el libro de Marcos en su capítulo 1, en su versículo 22. Mira lo que dice: y se admiraban de su enseñanza porque la impartía como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Es por esto por lo que los fariseos religiosos quisieron intimidar a Jesús, porque la verdad era que ellos eran los que se sentían intimidados ante él, ¿vale? Entonces, veamos cómo podemos definir y encontrar en el diccionario la palabra intimidación. ¿Qué es lo que significa? Bueno, es lo que podemos sentir cuando tenemos que cumplir una responsabilidad ante alguien que la consideramos más que nosotros. Por ejemplo, yo me podría sentir intimidada frente a la evangelista Joyce Meyer, el profeta T.B. Joshua o el pastor Dante Gebel. Claro, estos son unas celebridades, pues, porque ellos son unos grandes predicadores
Y en el pasado les confieso que esta situación a mí me intimidaba muchísimo. No, bueno, por ellos, ¿no? Pero también por otros que no son así tan célebres. No me sentía capaz y me la pasaba ensayando frente a un espejo, imitando a todo el mundo, sobre todo a estas personas. Y le decía a Dios: Señor, pero no me vas a poder usar porque yo no califico como tu siervo, como estos tus siervos. Porque yo, cada vez que me invitaban a predicar, yo me ponía frente al espejo a practicar y pensaba que tenía que hacerlo de una manera u otra. Y un día el Señor me confrontó y por medio de la oración y sobre todo mi esposo, que me ayudó muchísimo, ellos me enseñaron a tener principalmente identidad en Cristo Jesús. Y segundo, a vencer estos miedos, estas intimidaciones. Pues la intimidación es un sentimiento de no ser capaces de hacer algo ante alguien superior, estatus, educación, dinero o aún habilidades. La intimidación también es algo que sentimos cuando alguien va a evaluarnos o quizás cuando hay alguien que nos va a juzgar o a criticar. Es posible que nos sintamos intimidados. Pero hay veces, mis amados, que la intimidación es el resultado de las luchas mentales, que muchos tenemos: pensamientos negativos, nerviosismo, reprocharnos por algo, compararnos con otros o tener dificultad para concentrarnos. Yo pude estudiar que los terapistas de conducta, en conjunto con los psicólogos, han estudiado que la mejor forma de vencer la intimidación es haciendo deporte o jugar juegos de aprendizaje mental. Por ejemplo, el ajedrez, el sudoku, el monopolio, ya que estos te ayudan a agilizar el cerebro, pero sobre todo a enfocarte y disciplinarte. Porque no se trata solo de lograr la victoria sobre la intimidación, sino que puedas intimidar al adversario. Esto es lo que más me gusta. Hay quienes son más vulnerables a la intimidación. Bueno, en primer lugar vamos a ver a los tímidos, ya que el tímido tiene miedo de decir o hacer cualquier cosa por temor a las reacciones negativas y rechazo de la gente. Por esto, él prefiere, el tímido, evitar toda situación de interacción social. El tímido se siente poca cosa. Al tímido le cuesta tener temas de conversación, le cuesta sonreír y mirar a los ojos. ¿Ha visto usted una persona como esta, tímida? Otro personaje de la Biblia que consigo que luchó con su timidez fue Timoteo. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Segunda de Timoteo, en su capítulo 1, versículo 7. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Los otros vulnerables a la timidez son aquellas personas que les gusta complacer a todo el mundo. Ya lo vamos a ver. Estas personas están dispuestas a sacrificar cualquier cosa para estar bien con todo el mundo, inclusive sacrificar a su familia. Estas personas tienen una necesidad de sentirse necesitados y aceptados. Ahí está su satisfacción. No saber decir que no. Y por ello se meten en cada problemón, mano, que bueno, pues. Porque a todo el mundo le dicen que sí, comprometiendo su palabra. Debido a todo esto, la gente se aprovecha de ellos, pues. Pues un versículo que a mí me sirvió para trabajar con esta mala costumbre, porque es una mala costumbre y yo reconozco que la tenía, fue cuando Pablo dice en el libro de Gálatas, en su capítulo 1, versículo 10, lo siguiente: ¿qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Amén. Esto está tremendo. Los otros vulnerables a la intimidación son los inseguros, o sea, los que no tienen confianza en ellos mismos. Por eso es de suma importancia, mis amados, que construyamos en nosotros mismos esa confianza y no tener que depender de las alabanzas de otros.
que gastemos tiempo en conocernos y aceptarnos, en amarnos. Otros vulnerables son los jóvenes. Ellos se pueden sentir intimidados ante las personas mayores. Por eso Pablo le dice a Timoteo en el libro de Primera de Timoteo, en su capítulo 4, versículo 12, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta y en el amor, fe y pureza. Amén. Timoteo, siendo muy jovencito, estaba pastoreando una de las iglesias más importantes de ese entonces, que era la iglesia de Éfeso. Los otros vulnerables a la intimidación son los que no están capacitados. Estas son las personas que no practican sus tareas para la cual fueron encomendadas. Bueno, aquí todas las personas califican que tienen una profesión o un oficio, por ejemplo, los músicos, los deportistas, los comunicadores, en fin. También están los talentosos, los habilidosos, porque no utilizan sus talentos. También están los que están en el lugar equivocado, es decir, los que están tratando de hacer una tarea o algo para lo cual no fueron diseñados. Pero, ¿qué produce en nosotros la intimidación, Natalie? ¿Cuál es el efecto en nosotros? Uno es la torpeza. Nos volvemos torpes. Entramos a un lugar y golpeamos todo. Cuando nos toca hablar, no hay sentido en lo que decimos. No hay lógica en nuestros pensamientos. Yo aprendí que la intimidación produce desaliento, cansancio, pérdida de ganas, desfallecimiento, incapacidad de hacer algo. A lo mejor pudiera ser que estés atravesando por alguno de estos casos. Puede ser que no te hayas dado cuenta de que no estés enfrentando la verdadera causa, que es la intimidación. Cuando nos sentimos intimidados, somos tentados a entregar el control en donde debemos ejercer autoridad. Esto suele pasar en el hogar. Por ejemplo, cuando un esposo se siente intimidado por su esposa, porque, la mujer gana más que él, porque ella habla más fuerte, o por cualquier razón, se siente intimidado y le entrega el control. Y esto no es el plan de Dios. Esto también suele suceder en las empresas, en las iglesias, en fin. Ahora, todos de alguna manera hemos sido intimidados. Claro que sí. Eso es lo primero que nosotros tenemos que reconocer. Yo siempre comparto con todos que mi mayor miedo, o en este caso intimidación, era mi temperamento, mi carácter. Así es, desde niña, se recuerdan que se los comenté en un post, me daban duro porque yo era espontánea, porque yo era alegre, porque yo era transparente, porque me reía hasta que se me vieran las amígdalas. Y si es verdad, yo tenía muchos amigos, pero la gente me criticaba y juzgaba y me hacía unos enemigos de a gratis. Me daban hasta en mi partida de nacimiento. Pues. Claro, ya adulta, después de tantas cicatrices y tomando mi posición como hija del Rey de Reyes, es que yo me vengo a dar cuenta que esta situación, o si se puede decir talento, siempre lo quiso utilizar el Satanás para descalificarme y sacarme de mi llamado que Dios tiene asignado para mí. Entonces, ¿qué te está intimidando a ti? El apóstol Pedro se sintió intimidado cuando la gente empezó a decirle: este es también de los seguidores de Jesús. Su temor a la muerte lo llevó a negar al Maestro Jesús. Goliat también trató de intimidar a David, como lo hizo con Saúl, que en ese momento era el rey de Israel, y con el ejército. Pero con David no pudo, no señor, ya que David estaba convencido a quién él le servía, quién estaba con él. El otro caso fue el sacerdote Elí. Fue intimidado por sus hijos y por eso lo dejó seguir ministrando en el templo, aunque estaban en pecado y se acostaban con todas las mujeres. Hasta que Dios no aguantó más esta sinvergüenzura y quitó su presencia de Israel, pues. ¿Qué podemos hacer, Natalie, ante la intimidación? Esa es la gran pregunta. Lo que debemos hacer, mis amados, te sugiero, es seguir el ejemplo de Jesús, el Maestro.
Ya aprendimos desde el principio de este devocional que cuando cuestionaron su autoridad, él simplemente los ignoró. Siempre ignoraba a las personas que trataban de intimidarlo. Ignore, sea cual fuera su jerarquía, porque él sabía que su Padre, que es nuestro Padre también, es el quien tiene el control de todo, de su vida y de nuestras vidas. ¿Qué es lo primero que debemos hacer nosotros, mis amados, ante la intimidación? Lo primero que te recomiendo que debemos hacer es entregarle al Maestro Jesús el control de cualquier situación de nuestras vidas. Saber que si bien es cierto, estamos bajo autoridad de personas a lo mejor mucho más grandes y poderosas que nosotros, con mejores habilidades que nosotros, pero que no se nos olvide jamás que encima de ese Pilatos o encima de ese imperio romano está Dios, nuestro Padre. Y así como Goliat trató de intimidar a David para enfrentarlo, nosotros debemos reaccionar de la misma manera que lo hizo David. Sí, es verdad, tú vienes conmigo con tus lanzas y con tus gritos, con tu cuerpo fuerte, pero yo vengo en contra tuya en el nombre de Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos celestiales, el Señor de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Amén. Lo otro que debemos hacer es romper el poder de la intimidación, porque el apóstol Pablo nos muestra en 2 de Timoteo 1:7 que Dios no nos ha dado espíritu de timidez. Entonces un espíritu, y por encima de este espíritu yo quiero que tú sepas y abras bien esos oídos, hay un principado que es el de Jezabel. Este hay que atarlo y destruirlo de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Por eso es, mis amados, que les enseñé sobre este espíritu y les dije que era terrible, sobre este principado, y les dije que era terrible. Ahí donde estás, yo te invito a que cierres tus ojos, por favor, que leves tus manos y que mires y visualices qué es lo que te está intimidando. Así como David miró a los ojos a Goliat, le vas a decir, ahí donde estás, es posible que tú vengas a quitarme lo que Dios me ha dado. Tú vienes a hacerme sentir poca cosa. Tú vienes a humillarme delante de la gente. Tú vienes a avergonzarme. Ay, pero yo vengo hoy a ti en el nombre de Yahweh Sebaot, el Señor de los ejércitos celestiales. Y hoy en el nombre de Jesús le hablamos a esa intimidación. Le declaramos que hay uno que está por encima de ti, que nuestra confianza está en el nombre que es sobre todo nombre. Por eso en el nombre de Jesús rompemos, atamos, destruimos el poder de la intimidación sobre nuestras vidas. No te vas a enseñorear de mí. Rompemos el poder de la intimidación sobre nuestro matrimonio, sobre nuestro hogar, sobre nuestra finanza. Te vas para siempre. Tome ahí, mi hermano, mi campeón, mi campeona, autoridad en el nombre de Cristo Jesús. Y dígale que se larga de su vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga rica y abundantemente, mi campeón y campeona. Recuerda que lo mejor de tu vida siempre, pero siempre está por venir. Y de ser un puente de bendición para muchos, retransmite esta enseñanza poderosa en el nombre de nuestro gran Maestro, en el nombre de Cristo Jesús. Hasta la próxima sonrisa. Un café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.